iniciamos con nuestro trabajo del día de hoy. Listo. Por favor, me confirman si en algún momento se me va el audio o se me va la imagen, como para que no vaya a haber ningún inconveniente con nuestra descripción del día de hoy. Para tratar como de contextualizar con respecto al trabajo que desarrollamos el día de ayer, nuestro trabajo está enfocado en describir y estudiar las técnicas matemáticas que permiten resolver problemas a partir del uso de las herramientas del cálculo. Cuando hablo de herramientas del cálculo, estoy haciendo referencia particularmente a los conceptos de derivación y de integración. Y precisamente este taller está dividido en esas dos partes. La primera parte, que es la que corresponde a esta semana, estaremos revisando esas aplicaciones a problemas concretos del proceso de derivación y la idea es, si logramos avanzar de acuerdo a lo presupuestado esta semana, que la próxima semana hablemos de las aplicaciones de la integración. Naturalmente, este taller es simplemente como un espacio para que nosotros como que revisemos esos conceptos. Entonces, lo que pretendo hacer el día de hoy es, en la primera parte de la sesión, revisar algunos aspectos conceptuales y teóricos a partir del problema de ayer, de esa aplicación de las derivadas a resolver problemas de tasas de cambio. Y en la segunda parte, la idea es que trabajemos con un nuevo problema. Esa es como la estructura de la sesión que tengo planeada para el día de hoy. En ese sentido, lo que vamos a empezar discutiendo y repasando, pensaría yo, aunque pues si alguno de estos conceptos es realmente nuevo, lo revisamos un poquitico más en detalle, es lo relacionado a la derivación implícita, que es como la técnica operativa que desarrollamos el día de ayer o que presentamos el día de ayer, y también en ese contexto lo correspondiente a lo que uno llama las tasas de cambio o las tasas de variación o las rapideces relacionadas. Entonces, lo primero que quiero hacer es como contextualizar la situación para que nosotros tengamos como claridad sobre el alcance de esta teoría que vamos a presentar el día de hoy. La idea base, que es precisamente la idea base que trataba de presentar el día de ayer con respecto a estas aplicaciones, es que en muchísimas ocasiones, en muchísimos fenómenos, uno se enfrenta con magnitudes que están relacionadas entre sí. Cuando nosotros analizamos el ejemplo de ayer, nosotros vemos que en ese problema de la mancha de petróleo hay dos variables que se encuentran relacionadas. Y cuando hablo de que se encuentran relacionadas, lo digo desde un punto de vista muy profundo, porque son magnitudes que están relacionadas de tal forma que la variación de una de esas magnitudes implica variación en la otra magnitud. Entonces, si nosotros recordamos, y espero que así sea, nuestro problema del día de ayer, nosotros podemos recordar, voy a tratar de devolverme un poquitico, permítanme un segundo, nosotros podemos recordar que había dos magnitudes
cuya relación era fuerte en el sentido que cuando una de ellas variaba, la otra variaba simultáneamente. Y esas dos magnitudes correspondían a lo que llamábamos el radio de la mancha, que correspondía al radio de un cilindro circular recto, y al espesor de la mancha, que correspondía a la altura de ese cilindro circular recto. En ese sentido, nosotros presenciamos un ejemplo de esto que estoy mencionando acá. Nosotros tenemos dos magnitudes cuya variación de una de ellas genera una variación con respecto a la otra. Este tipo de fenómeno es lo que se conoce como un fenómeno o un problema de tasas de cambio relacionadas, porque naturalmente, si la variación de una de las magnitudes conlleva la variación de la otra magnitud, lo que nosotros llamamos la rapidez o la tasa de cambio de esas magnitudes, pues naturalmente van a estar relacionadas entre sí. Es decir, la idea es que yo puedo obtener la tasa de cambio de una de esas magnitudes a partir de la tasa de cambio de la otra magnitud. Y eso fue precisamente lo que hicimos el día de ayer. A partir de la tasa de cambio del espesor, nosotros pudimos determinar la tasa de cambio del radio de esa mancha de petróleo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta aquí? ¿Sí estoy siendo claro como con la idea que estoy tratando de presentar? Sí, profe. Las dos. ¿Ya llegó Camilo? No me di cuenta. No, no ha llegado. ¿Sí estoy siendo claro las dos? Lady y Diana. ¿O hay Sí, alguna señor. pregunta que quieran traer con respecto a lo que estoy diciendo? No. Por cierto, y este es un comentario que quería hacer al principio, pero que se me pasó. Entonces lo hago en este momento. Las grabaciones de las sesiones de clase yo las estoy subiendo a la plataforma Moodle. Mejor dicho, en la plataforma Moodle está el enlace para entrar al video de las sesiones de clase que se vayan presentando. Yo hago este comentario, y espero que no lo tomen a mal, porque yo prefiero que ustedes accedan a esos videos a través de la plataforma en vez de acceder a través de Google Meet. La razón simplemente es que si ustedes tratan de entrar por Google Meet o por su calendario o por Google, mejor dicho, a las grabaciones, pues ese proceso demanda que yo dé una autorización y yo no les puedo garantizar que yo esté atento para darles la autorización en el momento en que ustedes me pidan ese video. En cambio, en Moodle, y ustedes lo pueden verificar cuando entren a la plataforma, ahí no necesitan autorización, simplemente entran al enlace y entran directamente a la grabación. Entonces, para que tengan eso presente, por ejemplo, la grabación de la sesión de ayer se encuentra en la plataforma para que alguna de ustedes quiere entrar a revisar. Ese es como el paréntesis que quería traer a colación. Bien, entonces cierro paréntesis y continúo. El aspecto, digamos que matemáticamente involucrado dentro de este fenómeno que acabo de mencionar es que esa relación entre las tasas de cambio o las rapideces de esas magnitudes se obtiene a partir de la relación matemática. Cuando hablo de una relación matemática me refiero a una ecuación específicamente. Voy a escribirlo acá. Proviene de la ecuación que relacione a las dos magnitudes. En el caso del problema del día de ayer, esa relación correspondía a esta ecuación. Entonces, cuando ustedes ven esta ecuación, ustedes ven una relación entre el radio y el espesor.
Miren que acá como el volumen es constante, el volumen no es una variable de la ecuación. Es decir, no es una magnitud que esté relacionada con las demás. Aquí las magnitudes que se relacionan y las tasas de cambio que se relacionan corresponden al radio y corresponden al espesor. En ese sentido, cuando yo quiero encontrar tasas de cambio a partir de otras tasas de cambio, lo primero que yo debería hacer es establecer una relación entre las magnitudes que se van a estudiar. Es decir, encontrar esa ecuación que me permita obtener posteriormente, utilizando derivación implícita, la correspondiente relación entre las tasas de cambio. No sé si esa idea sea como un poquitico densa o un poquitico pesada. Entonces, como para tratar de ilustrarla, quiero mostrar este ejemplo. Y quiero que tratemos de revisar lo que acabamos de discutir en este problema. Quiero que lo leamos cuidadosamente. Quiero que miremos cuidadosamente qué es lo que se está pidiendo o qué es lo que se está discutiendo en esta problemática. 2 minutos para que hagan la lectura cuidadosa y entendamos cuáles son o cuál es el fenómeno que vamos a trabajar. 2 minuticos. Y entramos a discutir lo correspondiente a este problema. Si es entendible el problema que se está planteando ahí, si es entendible la situación o no. Sí, profe. Diana, si es entendible lo que Sí, se dice señor. ahí. Yo creo que es un problema incluso de una naturaleza más simple que el problema que enfrentábamos el día de ayer. Digamos que tiene como menos elementos o menos arandelas. Es un poco, me parece bastante más concreto, pensaría yo. No sé si alguna de ustedes quería plantear alguna pregunta con respecto a esto. Listo. Entonces vamos a iniciar con unas preguntas que nos orienten
con respecto a la solución del problema. Y vamos a plantear esas preguntas en términos de lo que acabamos de mencionar aquí arriba. Entonces, la primera pregunta, y es lo primero que uno debe tratar de analizar al enfrentar problemas de esta naturaleza, es cuáles son las magnitudes que están relacionadas en este problema. Cuando yo hablo de magnitudes, hablo de cantidades o de aspectos o de medidas. La palabra magnitud hace referencia a algo que se pueda cuantificar, que se pueda medir. Entonces la pregunta acá es, ¿cuáles de esos aspectos medibles dentro del problema son las que están relacionadas en el planteamiento de esta situación? ¿Qué me dicen ustedes? La razón de cambio, bueno, los 4 centímetros cuadrados por minutos. Y pues es que no estoy segura, pero ahí sería también el del área, ¿no? Es decir, quiero clarificar 200. mucho mi pregunta. Cuando yo hablo de magnitudes no me refiero a un número específico. Cuando hablo de magnitudes, por ejemplo, voy a tratar de ejemplificarlo. Aquí las magnitudes que estaban relacionadas eran el radio y el espesor de la mancha de petróleo. A eso me refiero cuando hablo de magnitudes que están relacionadas. Son medidas, no números específicos, sino cantidades en las cuales uno observa una relación en el problema. Entonces yo te pregunto nuevamente, en este problema específico, ¿cuáles son las magnitudes del triángulo que están relacionadas? Profe, sería base y altura. Base y altura. Miren cuidadosamente la información del problema. ¿Qué es lo que La longitud, cambia cuando cambia lo otro? la longitud de los lados La longitud de los lados y ¿qué más? y el área. Bueno, Y el, es que no estoy segura, pero bueno, sí, el área sí cambia. Ya, no digo nada más. el área cambia, ¿no? Mira que el problema lo plantea en el primer renglón. Es que miren cómo es la situación. Yo tengo un triángulo equilátero y lo que me están diciendo es que el área de ese triángulo equilátero disminuye. Y naturalmente, si yo tengo un triángulo y el área disminuye, equilátero, ¿no? Equilátero. Y el área disminuye, pues la longitud de sus lados va a cambiar. O sea, no puede ser que piensen en la situación, tengo un triángulo equilátero y yo le cambio el área naturalmente, y miren que acá sí lo hacen explícito esa hipótesis, el triángulo sigue siendo equilátero, o sea, lo que cambia es el área, es como si lo estuviera achiquitando, y me disculpan el uso de la palabra tan terrible, pero es precisamente lo que muestran estas flechas, es como si lo estuviera comprimiendo, pero sigue siendo un triángulo equilátero. Entonces, en ese sentido, cuando el triángulo se hace, el área del triángulo se hace más pequeña, cuando cambia el área del triángulo, pues naturalmente van a cambiar la longitud de los lados. Es decir, la tasa de cambio del área está relacionada con la tasa de cambio de la longitud de los lados. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. O sea, naturalmente también cambia la base, también cambia la altura, pero explícitamente en el problema la referencia es hacia la relación que hay entre el área y la longitud de los lados. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O no? ¿Qué me dicen?
¿Alguna pregunta? No, profe. Importante tener claro, miren, o sea, ustedes dirán que esto es demorado, ustedes dirán que es muy largo ponerse a analizar un problema de estos. Y no es que sea largo tanto en procedimiento, sino que es que hay que mirar con cuidado y entender cuidadosamente el planteamiento del problema. No hemos tocado ni siquiera la pregunta del problema, estamos analizando el contexto. Esta sí quiero que la piensen. 10 minutos. ¿Cuál es la ecuación que relaciona estas dos magnitudes? No olviden que en el problema anterior, nosotros para poder hacer todo el desarrollo, tuvimos que encontrar una ecuación que relacionara el espesor con el radio. De la misma forma, para este problema, nosotros tenemos que encontrar una ecuación que relacione estas dos magnitudes. Es decir, una ecuación que relacione el área del triángulo equilátero y la longitud de los lados de ese triángulo equilátero. La pregunta es, porque ese es el insumo sobre el cual nosotros vamos a trabajar, es cuál es esa ecuación. Y yo quisiera que ustedes plantearan esa ecuación. Lo que yo quisiera que ustedes hicieran en estos 10 minuticos es que identifiquen una ecuación que relaciona la longitud de los lados con el área de ese triángulo equilátero. ¿Sí me hago entender con lo que quiero? Sí, profe. Listo. Por favor, 10 minuticos, si quieren, discútanlo entre ustedes y me cuentan qué ecuación plantean para relacionar esas dos magnitudes.
¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. ¿Cómo les fue con esa pregunta? ¿Es complejo? ¿Qué me dicen? ¿Qué propuestas me tienen? ¿O no hay ninguna propuesta? Digamos, yo utilicé pues la ecuación de área y estaba derivando ahí con respecto al tiempo. Bueno, Pero ¿cuál es la, pues para, es que no sé cómo explicarlo. pero ¿cuál es la ecuación de Ari? Área es igual a base por altura sobre 2 y Pero hay un digamos que problema, ¿no, después lo Diana? que, Porque ¿cuál? lo que yo necesito en esa ecuación no es la base ni es la altura. Porque si revisas, Son los es que esa es la parte en la cual quiero que ustedes se centren. sí, La relación no es entre la base y la altura y el área. La relación es los entre el lados. área y la longitud de los lados. Es decir, aquí ustedes tienen el triángulo equilátero y yo quiero una ecuación que relacione Son el las dos área cosas. del triángulo con la longitud de estos lados. ¿Sí es claro ese pedazo? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, esa ecuación que tú propones, que no es que sea falsa, ni que esté mal, es una ecuación que no relaciona lo Las que dos nos cosas. muestra el problema. Y ese es precisamente lo que nosotros estamos buscando, porque es que las magnitudes que está tratando de relacionar el problema son estas dos de acá. ¿Sí es claro eso? ¿Sí me hago entender, Diana? Sí, profe. ¿Qué dice Lady? Pues es que yo estaba haciendo, o sea, lo estaba haciendo con la misma ecuación del área, entonces, pues no sé. Sí, entonces voy a tratar como de repetirlo y resaltarlo. Cuando uno trabaja un problema concreto, en ese problema hay unas variables específicas. Si en este problema me hubieran dicho, no, mire, es que las magnitudes o las variables sobre las que vamos a trabajar son la base, la altura y el área, pues uno utilizaría esa fórmula. Área es igual a base por altura sobre 2. Pero como esas magnitudes o esas variables no son las que aparecen en el problema o las que estamos interesados en estudiar, pues en ese caso esa ecuación no nos va a producir nada. Porque a la hora de calcular las tasas de cambio, pues nos van a pedir las tasas de cambio de la base. Pero la tasa de cambio de la base, bueno, tal vez la base, por decirlo de alguna forma, sí corresponde a uno de los lados del triángulo. Pero la altura, y yo quiero que clarifiquemos bien qué es la altura, pero la altura no es uno de los lados del triángulo. La altura es otra magnitud. Y la tasa de cambio de la altura, esa no aparece dentro del contexto del problema. La única tasa de cambio que aparece es la de la longitud de los lados del correspondiente triángulo.
Entonces, por eso es que esa ecuación no nos sirve para nuestro propósito. No es que sea falsa, no es que no sea una ecuación incorrecta. Lo que pasa es que no es útil para el contexto de nuestra situación. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Lo que sí podemos hacer es convertir esa ecuación que ustedes dicen en una ecuación que relacione el área y la longitud de los lados. Es decir, la ecuación del área de un triángulo no es directamente, o el área en términos de del base de la base de la altura, no es directamente la que nos va a funcionar, pero es, digamos que, una herramienta que podemos usar para encontrar la verdadera ecuación. Entonces permítanme un segundo, quiero compartir con ustedes esto. Espero que me esté haciendo entender, digamos que bien, para poder afrontar este problema y ya vamos a revisar otro problema. Creo que ustedes pueden ver lo que estoy mostrando acá. Voy a quitar esto. No, tal vez no lo necesito quitar, o sí, de pronto sí. Esto. Bueno, dejemos la cuadrícula porque la cuadrícula nos ayuda a establecer medidas. Voy a dibujar un triángulo equilátero. Este triángulo de acá. Lo que uno llama la base, es esto de acá, que precisamente es uno de los lados del triángulo. Pero lo que uno llama la altura, y aquí es muy importante tener en cuenta esos, digamos que preceptos geométricos, lo que uno llama la altura, y ya voy a especificarla, pues esto, ya quito todo lo demás, esto de acá, ¿qué me quedó eso así? Esto, ya, solo quitar esto. Esto es lo que uno llama la altura del triángulo equilátero. Está perpendicular a la base. Miren cuidadosamente que esto de acá no es igual a la medida de los lados del triángulo. Es una medida diferente. Pero, y aquí es donde entra, digamos que la parte geométrica, pero esta medida yo la puedo calcular a partir de los lados del triángulo. Entonces quiero que miren cuidadosamente cuál es la estructura. Yo tengo el área, la puedo calcular con la base y con la altura, y la base y la altura se pueden calcular en términos de los lados del triángulo. Y entonces esa idea nos va a permitir determinar el área del triángulo a partir de la medida de los lados. ¿Sí me siguen con la argumentación? ¿Sí me siguen con la idea? ¿O es muy enredada? Sí, profe. Pues, o sea, yo sí la entiendo.
Entonces, escribamos esto matemáticamente. Yo sé, entonces vamos por pedazos. Voy a coger la fórmula. Me va a tocar, qué pena estos saltos, pero pues es como la mejor manera en la que puedo trabajar acá. Entonces vamos a escribir y vamos a tratar de justificar. Voy a compartir toda la pantalla así aparezca efecto espejo. Ya, listo, pues ya salgo de eso. Y entonces vamos por pedazos. Entonces voy a escribir algunas obviedades. Entonces, área es igual, esto es verdad, a base por altura sobre 2. Esa es la fórmula, ¿cierto? Entonces me corrigen si me equivoco. Base por altura sobre 2. Entonces, esta ecuación no nos sirve porque acá no aparece el lado o los lados del triángulo. Aparece en la base y aparece la altura, pero no aparece lo que llamaríamos la medida de los lados del triángulo, la longitud de los lados. Digamos que A es el área y digamos que L es la L minúscula, es la longitud de los lados del triángulo. Longitud de los lados. Entonces en esta ecuación no aparece L, y L es lo que necesitamos dentro de la ecuación. Pero entonces nosotros empezamos a jugar con la ecuación que aparece ahí. Sin embargo, podemos ver lo siguiente. Voy a ponerlo acá como una numeración. La base del triángulo es uno de los lados. Eso era lo que les mostraba precisamente acá. ¿Dónde está mi dibujo? Acá. Acá es donde aparece eso. Esta base de este triángulo es uno de los lados. Yo creo que todos estamos de acuerdo hasta ahí. Eso quiere decir que esa B que yo pongo ahí es igual a L. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender con la argumentación? ¿O no? ¿Sí me siguen? Ya vamos a una pausa. Déjenme termino esto, lo concreto, por lo menos planteo la ecuación y posteriormente entramos a un descanso. Pero necesito que me sigan como atentos acá. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo. Permítanme un segundo. Ahora, en este triángulo, la altura no es igual a la medida de los lados. Pero yo puedo utilizar, por decirlo de alguna forma, Pitágoras para encontrar esta medida en términos de los lados. Permítanme un segundo, dejo de compartir acá y ya lo presento mejor. Entonces voy a ponerlo acá para que lo concrete. Si yo miro esto de acá, esta expresión de acá, o este dibujo, yo puedo ver que este lado, que es la altura, es igual, o mejor dicho, es un cateto de este triángulo rectángulo. Y entonces en este triángulo rectángulo, el otro cateto es
la mitad de la base. Es decir, es la mitad de uno de los lados del triángulo. Entonces, esto de acá mide la mitad del lado. Es decir, esto mide L medios. Y esta hipotenusa, porque sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, correspondería a la medida del lado. Esto es un lado del triángulo. Entonces, quiero que miren la relación matemática que surge de acá. Y con eso cerraríamos y nos iríamos a pausa. Me excusan lo que les digo, me excusan tantos cambios, pero es que a veces es complicado manejar esto. La altura del triángulo es un cateto de un triángulo rectángulo. Eso es precisamente lo que les estaba mostrando. El otro cateto es la mitad de uno de los lados y la hipotenusa, ya que estoy hablando de términos de triángulos rectángulos, y la hipotenusa es igual al otro lado, es decir, es igual a L. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender ahí? Sí, profe. Por Pitágoras tenemos que cateto al cuadrado, es decir, uno de los catetos, lo que uno llama L medios, elevado al cuadrado, más el otro cateto, que eso es lo que llamamos la altura. H aquí es altura, no hipotenusa, sino altura. Es igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es L. Eso es Pitágoras. Quiero que revisen eso eventualmente a partir del dibujo. La hipotenusa es L, significa que la hipotenusa es uno de los lados del triángulo. Esta H corresponde a la altura. Despejando, tenemos que, y este sí es un despeje, digamos que básico, que H, ¿ah? H es igual a la raíz, porque aquí paso a restar esto y saco el cuadrado. Esto es L al cuadrado, la raíz cuadrada de L al cuadrado, menos, bueno, escribamos esto mejor, L medios al cuadrado es lo mismo que L al cuadrado sobre 4. Entonces miren cómo acá la altura, perdón, sí, la altura del triángulo la escribo en términos de los lados del triángulo. Entonces un poco truculento, pero digamos que es simplemente geometría básica. Y una vez yo tengo estas dos cosas, la ecuación del área queda así. Yo sabía que área era igual a base por altura sobre 2. Pero en primer lugar, la base es igual a L y la altura es igual a esto que acabo de escribir. Y entonces, esta es la ecuación que relaciona el área con los lados del triángulo. ¿Sí fue más o menos claro?
o muy truculento. No, sí está claro. Digamos, es que yo sí había hecho esa parte y Ah, pensaba ok. después relacionarlo en la derivación implícita, Sí, 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 pero sí, sí, no sí. sabía cómo. Ah, bueno, Pero sí, yo listo. había hecho. Todo esto, o sea, esto es claro. Hasta acá, hasta esta ecuación estamos todos claros, ¿cierto? Sí, profe. Bien, maravilloso. Entonces, queda faltando, o vendría, y eso es lo que atacaríamos en la segunda parte, pero vamos a tomarnos una pausa. Tocaría aplicar la derivación implícita. Y entonces aquí es donde vamos a entrar a discutir en detalle ese proceso de derivación implícita. Vamos a mirarlo con cuidado, porque acá hay muchos aspectos que hay que entrar a analizar. ¿Listo? Pero tomémonos una pausa de unos 10 minuticos. Entonces, en 10 minutos volvemos y aplicamos la derivación implícita para terminar de solucionar este problema. ¿Listo? Sí, profe. Listo, pues. Tomémonos entonces 10 minutos.
¿Me escuchan? Sí, profe. Si nosotros miramos la ecuación que nos quedó después de todo ese proceso geométrico que presentamos anteriormente, pues nosotros vemos una ecuación bastante complicada. Nosotros vemos una ecuación que involucra como demasiadas expresiones, demasiadas operaciones. Si nosotros logramos simplificar esa ecuación, el proceso de derivación implícita va a ser bastante más sencillo. Y la gran ventaja que tiene este problema en particular es que esta ecuación yo la puedo simplificar simplemente utilizando ciertas propiedades algebraicas de esa expresión. Entonces quiero que vean el proceso. Yo creo que esto iría antes de la derivación implícita. Pongo esto acá. Es decir, en vez de aplicarle derivación implícita directamente a esto, se la voy a aplicar a su simplificación. Entonces, primero voy a simplificar. Y entonces aquí primero hago esta resta entre estas dos, y eso me da 3/4 por L al cuadrado. Y posteriormente saco de la raíz lo que puedo sacar, y cuando saco eso de la raíz y simplifico, me da esta fórmula, que es la fórmula clásica que relaciona el área con los lados del cuadrado. ¿Sí es más o menos claro ese proceso de simplificación? Quiero que lo miren cuidadosamente y me digan si es claro. Sí, profe. Listo, pues. Y entonces, ahora sí, vamos a aplicar la derivación implícita. Entonces, ¿cuál es la idea de la derivación implícita? La idea es que aquí yo tengo dos variables, A y L, el área y los lados del triángulo, y esas variables dependen del tiempo. A medida que transcurre el tiempo, van cambiando tanto el área como el lado del cuadrado. Entonces, lo que yo hago es, derivamos a ambos lados de la ecuación con respecto a la variable t. Entonces, quiero que miren cuidadosamente qué es lo que pasa. Al lado izquierdo tengo A, que A es el área. Si yo lo derivo con respecto a t, pues me queda simplemente de A mayúscula, de t. Entonces, al derivar al lado izquierdo, me queda la derivada de A con respecto a t. Al derivar al lado derecho, puedo sacar esta constante, porque esta constante está multiplicando, y derivo L cuadrado. Entonces, cuando derivo L cuadrado, me queda 2L, pero como aquí L también depende de T, esto me queda multiplicado, a ver si me queda bien. Quedó re mal. A ver si haciendo el espacio. Así, perfecto. Y al lado derecho me queda 2 por L por DL sobre DT. Y aquí ya he hecho la derivación implícita y a partir de esta relación es que puedo obtener la respuesta a la pregunta.
¿Sí es claro el proceso de derivación implícita que presentamos ahí? ¿Sí estamos de acuerdo con el procedimiento? ¿Qué me dicen? ¿Siguen ahí? Sí, profe. ¿Problemas con ese proceso de derivación? ¿Alguna dificultad? Díganme sí o díganme no. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime. Al momento de derivar, ¿por qué la raíz de 3 sobre 4 queda igual? Porque es una constante. Y cuando yo tengo una constante multiplicando, una regla de derivación me dice que yo puedo sacar la constante y derivar todo lo demás. Es, digamos, que una de las propiedades básicas de la derivación. La derivada de una constante por algo es saco la constante y derivo lo que me queda. ¿Sí conocías esa regla de derivación? No, profe. Entonces vamos a mirarla en un ejemplo. ¿Listo? Por fuera de esto, vamos a hablar de derivación así. Por ejemplo, yo tengo la función 8 por x al cuadrado. Entonces esto es un ejemplo, esto está aparte del ejercicio, es como por aclarar acá. Entonces voy a ponerlo por acá. Tengo la función 8 por x al cubo. ¿Tú cómo derivas esa función? Si yo te digo deríbame 8x al cubo, no estoy hablando de derivación implícita, estoy hablando de derivación usual. 8 por x al cubo. ¿Cómo se deriva esa función? Pues ahí quedaría 24x al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué 24? ¿Por qué 24? Porque sería 8 por 3 y se le restaría 1 al exponente. Entonces, date cuenta que ahí precisamente estoy utilizando la regla que te digo. Este 8 se deja quieto y cuando derivo x a la 3, baja el 3 por x a la 2. Entonces, es como si yo cogiera al derivar esto. Entonces, lo que uno hace es, el 8 se queda quieto. Y aquí me queda, bajo el 3, x al cuadrado. Y precisamente de ahí sale el 24x al cuadrado que tú me estabas mencionando. Entonces mira que aquí hacemos eso. Dejo la constante quieta, que fue lo que hicimos acá, porque esto es una constante, y derivo el L cuadrado. Entonces, esa regla, ¿sí ves que esa regla sí la conocías? Eso de que yo puedo dejar la constante quieta y derivar todo lo demás cuando está multiplicando. Sí, profe. ¿Sí es más claro ahora? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Listo, pues. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Diana. Sí, señor. Listo, listo. Entonces, ahora sí miremos cuál es la pregunta del programa. Miren todo esto que conllevó el análisis de la resolución del problema. Yo quiero encontrar, miren la pregunta, yo quiero encontrar la rapidez de la variación de la longitud. Es decir, yo quiero encontrar esto. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Esto es lo que quiero encontrar. Yo tengo, como aquí dice que el área del triángulo disminuye a razón de 4 centímetros cuadrados por minuto,
Entonces, estos 4 corresponden a la tasa de cambio del área. Entonces, esto de acá voy a empezar a escribir el de A de T en el problema es igual, como es una disminución, es igual a menos 4. Entonces ya tengo este dato de acá. ¿Qué me faltaría? Ya tengo, o sea, yo ya sé que esto es lo que tengo que encontrar. Ya tengo esto. Me faltaría el L. ¿De dónde saco el L? Pues yo sé cuál es A. Yo sé cuál es el área. Aquí me están diciendo que el área donde vamos a trabajar es de 200 centímetros cuadrados. En ese sentido, si yo tomo esta fórmula, entonces miren con cuidado cómo lo utilizo, para obtener L, que ese lo necesitamos para despejar lo que nos falta, para obtener L, consideremos que el área es igual, porque eso lo dice el problema, esto no lo hago, lo tengo que borrar. El área es igual a, y aquí me dice, cuando el área es de 200. Miren que acá no hay que hacer cambios de unidades, porque todo viene en centímetros, centímetros por minuto, centímetros cuadrados. Entonces, como yo tengo esta fórmula, que fue la que deducimos aquí arriba, entonces, como el área es 200, yo puedo despejar L, porque entonces me queda que L cuadrado sería igual, pasaría este 4 a multiplicar y pasaría este 3 a dividir. Entonces esto sería 800 dividido la raíz de 3. Y entonces de aquí saldría que L, me da un número digamos que un poco estrambótico, pero uno lo puede simplificar, es la raíz de 800 sobre la raíz de 3. Y entonces ahí obtenemos el L que necesitamos para reemplazar en esta ecuación de aquí arriba. ¿Sí es claro eso? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Y entonces, ahora sí, con esta ecuación que nos dio la derivación implícita, yo tengo lo siguiente. El dA de t era igual a menos 4. El L, que es el que acabamos de calcular, es igual a esto de acá. Ya lo pongo dentro de un paréntesis. Y entonces, ahora sí puedo despejar el dL de t. Porque entonces lo que hago es tomar todo esto. Me coge todo. A ver si. Ahora sí me quedó como lo quería. Cojo todo esto hasta acá. Como está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces esto me queda opción 4 dividido todo esto.
Eso es igual a dl de t, que eso era lo que me estaba preguntando precisamente el profe. Es un número que se ve un poco estrambótico, naturalmente uno lo puede aproximar con la calculadora, pero acá lo que es importante es que ya obtuvimos ese número a partir del proceso de derivación implícita. Y ahí terminaríamos. Aquí es un menos 4, porque cuando paso a dividir este menos 4 de arriba sigue siendo menos 4. Y esta sería la respuesta a la pregunta del problema. La rapidez de variación de la longitud, que es lo que llamamos dl de t, sería menos 4 sobre todo este numerito de acá. ¿Sí fue clara la estructura de la resolución del problema? ¿Hay alguna pregunta? ¿Siguen ahí? Profe, me queda duda de cómo salió la última ecuación, La última, ¿cuál? la que está en amarillo. Listo, entonces vuelvo y repito. Entonces te pregunto, hasta aquí sí es claro, ¿cierto? O sea, esta es clara. Sí, profe. Listo. Aquí lo único que hice fue considerar lo siguiente. Todo esto es un número que está multiplicando. Entonces, cuando yo tengo algo que está multiplicando de un lado, al otro lado lo paso a dividir. Y mira que eso fue lo que hice. Este menos 4 está acá, esto de acá lo pasé a dividir. Mira que esto de aquí abajo es exactamente lo mismo del lado derecho. Entonces, lo único que hice fue coger esto y pasarlo a dividir. Eso es todo. ¿Sí? ¿Sí es claro ahí? ¿O no? Pues es que si yo lo hubiera hecho, hubiera pasado el 4 positivo. ¿Cuál 4 positivo hubieras pasado? Pues como está antes del igual. Pero es que este no lo moví. Mira que lo que moví fue lo del lado derecho. Ah, ok, ok. Fue lo Sí, del sí. lado derecho que lo moví al lado izquierdo. Sí, sí, ya entendí, profe. Listo, pues. ¿Sí me siguen? ¿Sí estoy siendo claro? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Diana? ¿Qué dice Lady? ¿Sí vamos bien? ¿Sí me hago entender con la estructura de estos problemas? Sí, señor, todo bien. Listo, pues. Entonces, permítanme como recapitular. Aquí hay mucho, por decirlo de alguna forma. Yo sé que esto a veces puede parecer muy dispendioso, pero aquí hay una estructura clave. La estructura es identificar las magnitudes que se relacionan, identificar la ecuación que relaciona esas magnitudes, que en algunas ocasiones no es tan inmediato. En el ejemplo de ayer fue, digamos que súper corta esa ecuación, porque simplemente era el volumen con respecto al radio y al espesor, pero aquí tuvimos que desarrollar todo un proceso para encontrar esta ecuación. Posteriormente viene el proceso de derivación implícita y después viene reemplazar los datos que conocemos, algunos datos hay que calcularlos, y luego despejar lo que necesitamos encontrar. Esa es la estructura de este tipo de problemas. Yo quisiera, como por no, yo siento que ya podemos estar como un poco saturados,
Yo quisiera, digamos, que cerrar la sesión de hoy, pero para no sentir o para no perder, por decirlo de alguna forma, este tiempito que nos queda, yo les quisiera dejar una tareita para que la revisemos mañana. Es decir, más que una tarea que ustedes me tengan que entregar, es yo quisiera que ustedes revisaran este problema. Ayer me decía alguna de ustedes dos, no sé si pase con las dos, que su campo de trabajo eran las ciencias económicas. Entonces yo quisiera que hicieran una lectura. Ya más tarde yo subiría el problema a la plataforma, pero por el momento sí me gustaría que como que lo anotaran o le tomaran foto. A ver si me queda bien. Eso. Este es un problema proveniente de las ciencias económicas. Entonces, yo quisiera que lo copiaran. Igual voy a tratar de crear un PDF para subirlo a Moodle. Pero me gustaría que estudiaran este problema para que lo pudiéramos ver el día de mañana. Entonces, este sería un problema para discutir el 8 de julio. El problema es, a grandes rasgos, que la cantidad de artículos que se fabrican está relacionado con el precio que tiene cada artículo, lo cual es, digamos, que la filosofía de la ley de oferta y demanda de la economía. Y esa relación se establece por medio de una ecuación. En este caso, naturalmente la ecuación depende del producto, no es que esta ecuación sea la misma para cualquier producto, pero en este caso, en el del ejemplo, la ecuación es la que se está presentando acá. Q cuadrado menos 2 por Q por raíz de P menos P al cuadrado menos 31 igual a 0. Y a partir de esa ecuación nos piden determinar ciertos datos. Yo quiero que ustedes lean con cuidado los datos del problema, las preguntas del problema, y mañana discutiríamos este problema, esperaría yo, durante la primera parte de la sesión de mañana. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, señor. Y por hoy dejaríamos así, para que también puedan descansar, porque digamos que hoy ha estado como un poquitico denso. Entonces, yo propondría este problema para mañana, para que lo discutiéramos mañana, pero sí me gustaría que le echaran una leidita el día de hoy. Entonces, voy a subirlo a la plataforma. Voy a poner problema 8 de julio. Y mañana discutiríamos. Les recomiendo, por favor, que lo lean. Ya lo acabo de subir a la plataforma para que lo descarguen y lo miren. ¿Listo? ¿De Sí, acuerdo?
Listo, pues. Entonces, nos veríamos mañana y arrancaríamos con la discusión de este problema. Nos veríamos entonces. Muchísimas gracias por su tiempo. Que terminen de pasar un feliz